Hola, como ya sabéis, somos José Ríos y Encarna Campuzano, y para los momentos de pura vida hoy traemos un programa que antes de nada queremos lanzaros una pregunta, ¿no, José? Sí. ¿Quién de vosotros estaría dispuesto a trabajar 24 horas seguidas en la que se requiere gran esfuerzo físico, intelectual y sin remunerar? ¿Quién querría ese trabajo? Más de uno, sin embargo, lo tiene, y es uno de los motivos por los que normalmente acuden a consulta. Entonces, hoy os traemos un tema que es sobre cómo cuidar a los que cuidan. Vamos a hablar sobre el síndrome del cuidador, cuáles son los síntomas de aquellas personas que normalmente se entregan a cuidar de las personas dependientes, de familiares, de hijos, de personas con discapacidad, que entonces, cuáles son aquellos síntomas, cuáles son aquellas afecciones, cómo les afecta en el día a día, ¿no? Entonces, hoy os traemos esa pregunta: ¿quién cuida al que cuida? ¿Qué es lo que pasa? Sí. Es verdad que cuidar de las personas mayores o de los niños es una experiencia muy positiva, siempre te devuelve mucho cariño, mucho afecto, y lo hacemos con gran amor, ¿no? Tú en un principio, cuando estás cuidando de esas personas, pues de verdad que te llena, pero llega un momento que eso al final tiene un coste psicológico, físico, y que nos desgasta muchísimo, porque al final, como hemos comentado antes, pues nos vamos olvidando un poco de cuidarnos y de prestarnos atención a nosotros mismos. U otras veces normalmente tampoco está reconocido, que es como que hay veces que lo hago desde el amor y desde el agradecimiento, pero sin embargo también hay otros casos donde nadie ve el trabajo que haces. Lo haces porque te toca, porque es mi madre, porque es mi padre, porque es mi hijo, porque siempre me tocó, pero nadie reconoce el esfuerzo, nadie presta atención a lo mejor a las necesidades que puedes tener, y normalmente de esa entrega, desde lo que a mí me corresponde, yo me entrego al cuidado de la otra persona, pero podemos acabar quemándonos, podemos acabar sufriendo algunos de los síntomas que ya no hemos mencionado todavía, pero ahora mencionaremos, ¿no? Sí. De cuáles son los síntomas del síndrome del cuidador. Sí, es un tema que nosotras lo vemos mucho en consulta, tanto padres que a lo mejor tienen hijos con parálisis cerebral o con algún problema como un autismo severo, que tienen que estar siempre cuidándolos, como a lo mejor hijos que tienen que cuidar a sus padres cuando ya empiezan, pues a lo mejor a debutar una demencia o un Alzheimer o cualquier enfermedad así que sea de larga duración. Y lo que observamos es un desgaste tremendo, o sea que al final vienen con síntomas de ansiedad, de depresión y otros tipos de síntomas físicos, pero que ellos no lo achacan al cuidado de esa persona, o sea, vienen con otras cosas, y entonces luego cuando estamos viendo, pues vemos que como que se han olvidado de cuidarse. Porque, por ejemplo, dentro de las personas dependientes, de los ancianos, el 80% el cuidado recae dentro de la familia. Sí, porque aunque se tire de ayuda externa, pero al final la responsabilidad la lleva la familia. Y normalmente, por ejemplo, la media está entre los 64 años de las personas que son las que están cuidando, porque normalmente ya empiezan prejubilaciones o están sin trabajar, y luego la media de al que es cuidado entre los 90 o 95 años, que suele ser esas dos edades. Todo esto va variando, ¿no? Siempre. Pero es verdad que hay ahí un colectivo que normalmente no se le presta atención, que es como yo tengo que hacerlo porque sí, o lo hago con todo el amor del mundo, pero al cuidador no se le cuida, y muchas veces también le cuesta muchísimo trabajo dejarse cuidar. Que esa es otra, cuando nos vienen a consulta, luego y empezamos a trabajar con ellos, a darse cuenta o ir viendo las diferentes herramientas, es como que yo cuidarme, no, lo más importante es mi madre, o yo hasta que mi madre no esté mejor, yo no puedo vivir, claro, o no puedo hacer planes. Esta semana una mujer que estaba viendo venía por ansiedad, una ansiedad tremenda, una depresión ya de 2 años, y cuando le digo que se tenía que cuidar, que tenía que hacer algo para ella, me dice: es que si mi hija no sale y si mi hija no hace esas cosas, yo tampoco. Digo, no, perdona, es que si tú tienes que cuidar a tu hija, y para estar bien va a necesitar cuidarte, pero es como que no se entiende, ¿no? Es como que el sentido de culpabilidad ahí es tremendo. Entonces vamos a ver primero las consecuencias psicológicas y las físicas del cuidador.
se observan, o sea, si físicas se notan que pueden tener vértigo, pueden tener arritmias, sudoraciones, dolor de cabeza, insomnio, problemas gástricos, lumbalgia, porque empiezan con dolores, palpitaciones, dificultad en los huesos, hipertensión, artritis, o sea, es una cantidad de síntomas físicos tremendo. Y luego ya a nivel psicológico, pues por ejemplo, igual. Pues nos vienen los pensamientos distorsionados, viene el estrés, la ansiedad continua, normalmente sienten como que están agotados, incluso pueden llegar a tener ideas suicidas, de decir, yo ya no le veo sentido a nada, o el único sentido de mi vida es mi madre y ya cuando se vaya ya no sé lo que voy a hacer, o es lo único que me motiva a mí en la vida, ¿no? Sí, y el problema es que no solemos, o sea, el cuidador no suele ir al médico, siempre llama al médico para la persona que está cuidando, pero se olvida de sus síntomas, ¿no? Es como que, bueno, yo esto ya se me pasará, o cuando pueda descansar seguro que me encuentro mejor, pero no acude al médico ni pide ayuda al resto de la familia para decir, no puedo más, ¿no? Estoy devastado y necesito ayuda. Entonces es verdad que tiran de mucho café, de a lo mejor incluso de pues, tabaco, alcohol, se olvidan de alimentarse, no duermen bien y todo eso claro. Pues va pasando factura. Todo entonces, eso nos va, vamos se va a ver acumulando. en sí qué es el síndrome del cuidador, ¿no? Normalmente esto se encuentra publicado y en más de una ocasión cada vez hay más investigaciones, ¿no? Que nos hablan de este síndrome para tenerlo en cuenta, que no deja de ser al final un desgaste profundo que se siente tanto a nivel emocional como físico y que lo experimenta la persona que convive o cuida con alguien dependiente, ¿no? Se da la sensación como que he perdido el foco de mi vida, normalmente hay muchísimo estrés, sienten como una sobrecarga, como me acuerdo de una mujer que venía que era como si tuviera una losa encima, e incluso hay algunos casos donde también puede provocar malos tratos hacia a la persona dependiente, ¿no? Debido al estrés, a la irritabilidad, a la irascibilidad, ¿no? Que de decir, ya no aguanto igual, no me lo reconoce, le respondo mal, puedo llegar a perder los nervios, ¿no? Entonces, claro, normalmente si yo no conozco estos síntomas o esto que me puede estar pasando de esta fatiga, ¿no? Del estar cuidando, pues puede pasar mucha factura. Claro, lo que suele pasar es que no nos vamos dando cuenta, ¿no? Conforme va pasando el tiempo, vamos cada vez cogiendo más carga. Tenemos la responsabilidad de que se tome la medicación, organizar toda la medicación, sacar la receta. Vamos a ir sumando cosas que cada vez el aseo, si faltan, pues yo qué sé, pañales, si necesitamos la cita con el médico, si necesita batidos, la comida, o sea, son tantas cargas que vamos asumiendo y claro, cuando tú empiezas pues no te vas dando cuenta, pero cuando ya llevas un año ya empieza a hacer mella ya en tu salud física y psicológica y ya llega un momento en el que dices, hasta aquí he llegado, no puedo más, ¿no? Claro, porque al final es como que nos vamos perdiendo nuestra propia independencia por aquella persona dependiente y encima también fusionamos y dejamos de lado toda nuestra identidad. Dejamos de lado nuestro ocio, hay casos incluso que renuncian a pequeños trabajos que les permitieran su independencia económica porque tienen que darlo todo para la persona a la que cuida, dejamos de lado nuestras redes sociales, el deporte, cualquier tipo de interacción social, ¿no? Entonces, claro, hoy traemos un mensaje, ¿no? Que para poder cuidar a alguien, primero tenemos que cuidarnos, claro. y tenemos que ponernos también a nosotros en el foco. Claro, yo ayer me decía un chico que venía con mucho estrés, dice, es que llevo un año sin tomar vacaciones. Dice, no he podido tomarme ni un solo fin de semana libre, y eso que se iba turnando con sus hermanos en el cuidado del padre, pero aún así, dice, no ha habido forma de coger un solo fin de semana en un año. Y entonces cuando le dije, no, tenéis que organizar esto de otra forma, que aunque sea cada X tiempo, pues tengas tu descanso en el que puedas recargar pilas, tomar un poco de aire, de impulso y volver otra vez, ¿no? Pero
de otra forma. Claro, porque el cerebro ahí no descansa. Claro. Yo siempre estoy pendiente, aunque luego, bueno, es que vienen y me hacen 2 horas a la semana, pero yo digo, vale, pero en esas 2 horas tú de verdad desconectas, te da tiempo a irte a comer tranquila, o ya estás pensando a ver cuándo viene mi cuñada, a ver cuándo viene mi hermano, que estoy sufriendo ahí a cada momento, ¿no? Entonces es verdad que no hay un descanso de verdad. Yo también tenía una pareja que venía, que llevaban 3 años, y no se habían ido de un sábado a un domingo entero, Claro. 48 horas, que era como... Y cuando empezamos a trabajar, a pedir también a los demás de la familia, eran 5 hermanos, bueno, necesitamos que os impliquéis, porque claro, a esta mujer le pasaban todos los síntomas físicos, los tenía todos. Artritis, hipertensión, lumbalgia, se había quedado totalmente paralizada. Sí. Era una cosa, no tenía... no podía dormir, venía y yo decía, madre mía, digo, vamos a empezar a ir identificando qué te está pasando, por qué pasa allá, pero es que a mi madre la quiero con locura y yo no quiero, se sentía culpable de pensar en mí, ¿no? Y es como, no, tu cuerpo, para poder cuidar de tu madre y estar bien, primero tenemos también que cuidarte a ti misma, porque esto ya son toques de atención. Y luego que nos están gritando, otro de los ¿no? problemas que yo he visto varias veces es el que vienen mal porque los hermanos no cuidan de la misma forma que lo hace ella, por ejemplo, mucho, ¿no? justo. O es que mi hermano viene y está media hora y se va y no le importa que mi madre se quede sola o se va a morir y no la que están dando. O sí o no, y viene y le hace una visita y tal, y yo eso, como le digo, es que eso no depende de ti, ni te puedes responsabilizar de eso, pero hasta de eso nos responsabilizamos y nos cargamos, ¿no? Y nos hace sentir mal y sentir culpables de decir, ostras, es que mi hermano debería querer más a mi madre, ¿no? O portarse mejor con ella o implicarse más, pero claro, no podemos exigir que los demás se impliquen o lo hagan igual que lo hacemos nosotros mismos. O detecten lo claro. mismo que detectamos nosotros mismos Totalmente. estando ahí, porque a lo mejor ya yo que estoy viendo los día tras día, a lo mejor estoy viendo pues el deterioro de la persona a la que estoy cuidando, estoy viendo el deterioro de mi familiar y por eso sufro aún más, pero quien viene a lo mejor una vez a la semana no es consciente de lo que implica, Claro. ni siquiera de la carga que puede implicar. Hasta que no estamos dentro, no vemos las implicaciones que tiene, ¿no? Entonces, Sí. hoy traemos este tema porque lo vemos muy a menudo, cada vez también lo vemos más. Entonces, es importante también saber identificarlo y sobre todo vamos a cuidar a los cuidadores, y si tenemos algún cuidador que nos esté viendo también que tome nota para ver si podemos tomar alguna medida o pedir ayuda, porque no es normal tener todos estos síntomas y no todos tenemos que cogerlo porque nos toca. Exacto, porque sí. Exacto. Hay unos factores de riesgo que son predisponentes a la hora de sufrir el síndrome del cuidador. Uno, por ejemplo, son los patrones de comportamiento muy rígidos. Si somos muy exigentes o muy perfeccionistas, pues nos va a afectar más que si somos un poco más flexibles. Luego, el tener miedo o el enfadarnos, ¿no? El estar siempre de mal humor o enfadados con todo, a lo mejor con los profesionales que vienen también a echarnos una mano, o con el médico, o con las personas que vienen también pues a lo mejor a ayudar un poco en casa. Cuando ya nos hemos distanciado de los amigos y estamos aislados socialmente, cuando no nos relacionamos con otras personas para contar cómo nos sentimos y todo eso, ahí son factores que van a predisponer que luego suframos más este síndrome, ¿no? O también si vamos sobrecargados del trabajo también laboral, más luego el cuidado de la persona. O hay conflictos con algún hermano o algún familiar cercano, porque eso normalmente claro, como... es que esto normalmente cuando hay una persona dependiente, al final suelen haber muchos conflictos entre la familia. Ayer me decía un chico también eso, ¿no? Dice que al final los hermanos hemos tenido que discutir porque hemos tenido que hacer una hoja de Excel para ver qué día nos toca a cada uno, porque uno dice que él hace más y resulta que está haciendo menos, y entonces llegan ahí esos matices que nos hacen todavía pues sentirnos peor, ¿no? Y que nos ayuda a la hora de esto. O por ejemplo la incertidumbre continua de no saber lo que le va a pasar a la persona a la que estoy cuidando, pues si es en el caso de alguna enfermedad grave, si es el caso de cuando ya entramos en avanzada edad, de qué puede ser, no sabemos esto cuánto tiempo va a ser. Eso también hace que se acentúe el sufrimiento
aumente ese estrés, ¿no? Entonces se debiliten aún más las fortalezas de una persona o las habilidades para responder ante las diferentes situaciones que vienen, ¿no? Totalmente. Entonces es necesario y fundamental que tengamos una excelente relación entre la familia. Ahí tenemos que sentar unas buenas bases a la hora de cuidar de la persona dependiente, y también con los cuidadores, con los enfermeros, con los médicos, que haya mucha comunicación, que nos informen de la enfermedad, que sepamos del tema, como ha dicho Encarna, y que vaya a favorecer un poco esos cuidados entre todo el equipo, ¿no? Entre el paciente, el cuidador y la familia. Y si hay una comunicación de las necesidades, de lo que necesitamos, pues va a ser más fácil y más llevadero. Y sobre todo cuando el médico nos avisa, que yo sé que hay muchos médicos de cabecera que avisan y dicen, ojo, tu madre está fatal, o tú te encargas de llevarle la receta, pero tú tienes que cuidarte y prestar atención. Ahí tenemos que cogerlo. Claro, ahí esos consejos, cuando alguien detecta que no me estoy cuidando bien. Si el médico ya te lo está diciendo. Si el médico, aunque yo no esté enferma, y yo voy, y me acuerdo, por ejemplo, voy a por la receta. Mi paciente era como, no, pero tú, mi madre. Y si el médico te dice, no, pero tú también. Y es como, no, vamos ojo, poner también el foco en nosotros, en cómo estamos, en educarnos para nosotros poder estar bien, porque no es egoísta, es necesario. Ojo. Sí, porque es verdad que muchísimos de los cuidadores al final tienen que tomar antidepresivos o ansiolíticos porque están con depresión y con ansiedad. Entonces no es un tema que haya que saltarse un poco ahí a la torera de decir, bueno, esto es porque llevo mucho estrés y esto se va a pasar y tal. No, es verdad que al final puede desembocar en una ansiedad o en una depresión y grave incluso. Entonces no tenemos que estar atentos. Y si alguien nos avisa de decir, oye, te veo mal o estás bien y tal, de decir, a lo mejor tengo que tomar alguna medida, ¿no?, de autocuidado. Y sobre todo tener en cuenta que cuando tenemos personas dependientes en nuestra familia, siempre hablamos a nivel social entre todos de garantizarle la máxima calidad de vida, que mi hijo esté bien, que esté feliz porque depende de mí, pero también es importante no olvidarnos de garantizarnos también la máxima calidad nosotros que estamos cuidando, de decir cómo cuidar al cuidador, si aparte de la persona dependiente que hay de una familia, quien lleva la carga principal de su cuidado, ¿cómo está? ¿Hay alguien prestando atención de si estas necesidades básicas, ¿no?, de estas áreas de nuestra vida se están manteniendo? ¿Cómo podemos echarle una mano o cómo no, ¿no? Claro, entonces a la hora de establecer las rutinas de cómo vamos a cuidar a la persona dependiente, tenemos que incorporar también las rutinas o los autocuidados que van a ser para el cuidador. Por ejemplo, pues ya sabes que tú de tal a tal hora vas a tener 2 horas libres para ti, para que tú te vayas a hacer deporte o te vayas a pasear o tal. Y tú puedes decir, no es necesario, que yo puedo. No, es que esto va implícito en el cuidado de la persona dependiente, ¿no? El cuidado del cuidador tiene que ir implícito en el cuidado de la persona dependiente, y habría que contemplarlo en la planilla o en las cosas, en las gestiones que hacemos de familia, de cómo nos vamos a ir cuidando. Claro, porque muchas veces hacemos ese reparto, pero no tenemos en cuenta a las personas, tenemos en cuenta incluso, a mí me hacía mucha gracia otro caso, que mi paciente tenía una chica que le echaba una mano y ella sufría, decía, ¿cómo voy a tener a la chica que viene a ayudarme más de 5 horas si yo me voy o todo el fin de semana sin descansar? Claro, empatía hacia los demás o hacia quien viene a echar una mano, tenemos, sí, pero hacia nosotros mismos no. Y entonces como, vale, me ha venido genial esto que acabas de plantear, vamos a reformularlo también hacia ti, a ver cómo podemos llegar a un acuerdo o plantear esa perspectiva que tenemos hacia el otro, hacia nosotros también, ¿no? Sí, entonces vamos a ver qué le ocurre al cuidador, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Y es verdad que la persona al final, como hemos dicho, se va dejando, o sea, tú al final, cuando estás cuidando de una persona dependiente,
abandonas todas tus áreas, abandonas el cuidado de tus hijos, de tu familia, de tu casa, de ti misma, tu autocuidado, de arreglarte, de verte bien. O sea, vamos ahí abandonando muchas cosas que al final pues nos van pasando factura. O de ti mismo, de proyectos de tu vida que tenías pendientes. Yo tengo el caso, por ejemplo, de un hombre que él decía, no empiezo el proyecto de mi nueva casa mientras siga cuidando de mi madre. O no puedo plantearme conocer a alguien nuevo de pareja mientras ella esté mal, porque ¿cómo la voy a dejar los domingos por la tarde sola cuando a lo mejor son 5 hermanos? Y es como que muchas veces lo relego todo de mi vida a un plano a después. Es como ahora que tengo que estar aquí. Conocía que quería viajar y él decía, cuando mi madre fallezca ya lo haré. Sí. Pero pueden pasar 5 años, 6 años y tú mientras tu vida, pero ahora es lo que toca y es lo que hay que hacer. Y es verdad que siempre se abandona. Y yo le decía, bueno, pero no pasa nada porque tu hermano te sustituya durante unos días y tú puedas hacer esa escapada que tanto necesitas. No, pero yo me espero, yo puedo esperar. Claro. Luego al final acabo conectando con la rabia, con la frustración, y es más, uno de los principales riesgos del bienestar, ya lo hemos dicho en más de un programa, somos seres sociales y necesitamos estar también con nuestras personas, ¿no? Entonces, uno de los principales riesgos es el aislamiento social. Ya vimos los síntomas que tuvo el aislamiento social en nosotros cuando la época de la pandemia, del coronavirus, y cómo nos afectó a más de uno de una manera u otra, o yo diría a todos en general. Pues imaginaros a una persona que lo relega todo, no sabe hasta cuándo, y encima es como que me toca, y no hay tiempo para cuidar esa parte social. Claro. Luego aparte, pues como tú has dicho, ¿no? El sentir rabia, impotencia, el sentir que los demás te están dejando a ti abandonado, ¿no? Con este tema o con la preocupación de que tú estás cogiendo. Y luego también hay sentimientos encontrados, porque llega un momento en el que te ves tan cansado y tan desbordado que incluso puedes desear en algún momento de decir, que esto acabe ya porque ya no puedo, ¿no? Y luego, claro, te sientes súper culpable de desear que eso finalice, ¿no? Por otro lado, pero al final son sentimientos propios del cansancio, del agotamiento y de la frustración que vamos ahí acumulando. Claro, por ejemplo, de que los demás no se estén implicando, claro. Igual que a mí me gustaría que lo hicieran, como bien has dicho antes, de no vienen a verla, o no les preocupa cómo estén, o ellos pasan olímpicamente de cómo está su madre después de todo lo que ella hizo por ellos, ¿no? Cuando muchas veces, pues mira, no podemos cambiar los pensamientos que tienen los demás, no podemos entrar dentro de sus cabezas, ni tampoco cambiar la forma que tienen de ver las cosas, pero sí puedo decirlo, oye, que es tu madre, necesito que te impliques también en esta decisión, que me ayudes a cuidarla, o si yo también tengo a alguien que está pasando y me estoy dando cuenta, me está resonando algo mientras estamos viendo el programa, pues yo voy a plantearme a ver qué puedo hacer, cómo podemos plantear esto de otra forma diferente, ¿no? Sí. Entonces vamos a ver un poco cuáles son, porque parece un tema que es que no se habla tanto de este tema, pero el 90% de los cuidadores, el 90%, o sea, la gran mayoría tienen alguna afectación del estado de ánimo, como apatía, irritabilidad, ansiedad, depresión. Vamos a ir viéndolo ahora un poco más, ¿no? Aparte luego que pueden sufrir somatizaciones, dolores musculares, dolores del cuerpo, desajuste a nivel gastrointestinal también, pues diarrea, el estreñimiento, o sea, trastornos del sueño, son un montón de síntomas que tú a lo mejor no los achacas a esto, pero tienen todos que ver con el síndrome del cuidador. Vamos somatizando todas las cosas, claro, de todas las emociones que muchas veces no detectamos. Entonces, los signos de alarma que debemos ponernos, o sea, que nos tienen que poner así un poco en alerta. Por un lado, como hemos dicho, ansiedad y estrés elevado, estamos más susceptibles, cogemos todo, cualquier resfriado, cualquier cosa nos está afectando, y eso es porque tenemos las defensas bajas debido al estrés. Los problemas de sueño, ¿no? Que no duermo bien, o sin embargo cualquier decisión, cualquier dificultad que venga,
me saturo, el simple hecho de ir al médico o tener que ir a la farmacia ya me bloqueo. O la negación del problema, no reconozco que yo necesite ayuda, yo pienso que todo está bien. O negación de que algo está pasando, ¿no? El aislamiento, como hemos mencionado. Y luego eso, la sensación de decir, es que no tengo tiempo para mí, es que no me puedo cuidar, no tengo tiempo y no puedo hacer nada, ¿no? Luego el cansancio persistente, pero no porque sea físico, es que simplemente te encuentras agotado, te encuentras sin energía, ¿no? Y luego muy irritable, o sea, a la más mínima que te dicen algo, es que salta, es que estás como enfadado con el mundo, ¿no? O por ejemplo, como hemos dicho, con el alto consumo de ansiolíticos, pues a lo mejor para dormir, y de antidepresivos por la mañana. La disminución o el abandono de aficiones. Tengo otro caso, dejó radicalmente de pintar, y ella adoraba pintar, y fue como que pintaba unos cuadros preciosos, fue como, bueno, vamos a ir poco a poco trayendo. Claro, el hombre que yo estaba hablando ayer, pues había abandonado su deporte. Él todos los días hacía una hora de salir a andar y lo había abandonado. Entonces no. O por ejemplo, ya no tengo interés ni siquiera en vivir nuevas experiencias, ya sea de salir a comer, de ir a la playa, de ir a cualquier sitio. Claro, y luego pues los dolores físicos o molestias sin haber ningún problema real. Es como que te duele el cuerpo y no hay ninguna causa que lo justifique, ¿no? O por ejemplo, simplemente, como hemos comentado antes al principio, actitudes negativas o sentimientos negativos hacia el enfermo o la persona dependiente que estoy cuidando. Que es como que, me cae mal, ya no la soporto, o muchas veces estas personas dependientes pueden también tener cambios de humor, pueden tratarnos mal, o en el caso, por ejemplo, de algunas demencias, esa irritabilidad, esa agresividad, que encima yo me tomo los ataques personales cuando a lo mejor forman parte del proceso de enfermedad y yo no lo entiendo, lo tomo como algo que me está haciendo a mí y encima yo aquí cuidando y este es el trato que me dan. O la desmotivación o también la despersonalización, ¿no? El sentir que no soy yo, que me he perdido, que no hay nada que me conecte con mi vida. Totalmente. Entonces vamos a ver qué podemos hacer para cuidar al cuidador, ¿no? Vamos a ver las pautas de cómo cuidar al cuidador o si eres tú el cuidador, cómo puedes hacer para cuidarte. La primera y una de las más importantes, aceptar las limitaciones. O sea, tenemos que aceptar que no podemos hacerlo todo, ni podemos llegar a todo, ni podemos tenerlo todo perfecto. Entonces vamos a hacerlo lo mejor que podamos y ya está. Y aceptar que con lo que tenemos, pues vamos a hacerlo lo mejor posible, ¿no? No disponemos ni de medios económicos ilimitados, nuestra capacidad física y psicológica es limitada, y entonces pues nos vamos a dar permiso para decir, vale, he hecho lo que he podido y está bien. Justo, muchas veces la autoexigencia está despiadada, vamos a intentar dejarla de lado y vamos a intentar tratarnos un poquito mejor, al igual que compartir tareas y emociones. Igual que muchas veces hablamos del compartimiento social de las emociones, de poder decir cómo me siento, tener a alguien de confianza con quien me pueda quejar y decir, estoy harta, estoy cansada, esto me sobrepasa, igual que a veces lo podemos hacer con complicaciones cuando estamos hartos del trabajo o de cosas que tenemos pendientes, pues igual, que nos quejamos. Tenemos que tener a alguien también con quien yo me pueda quejar y yo sienta que puedo quejarme, o sea, ¿no? Sí. Y luego, por otro lado, repartir también tareas. Para una sola persona es demasiado. Aunque pueda, claro que puede hacerlo, pero ¿cuál es el coste? Entonces, vamos a repartir tareas y delegar. Normalmente sí se puede delegar, pedir ayuda, pedir subvenciones, buscar algún tipo de ayuda que no recaiga todo en la misma persona, porque es demasiado. O sea, sí, es mucho. No se puede. Y son 24 horas de trabajo ininterrumpido. Y muchas veces yo le digo, pues no se puede quedar tu hijo un ratico y tal. No, es que yo a mi hijo no lo quiero implicar en esto es cosa mía, ya, pero a veces es necesario y no pasa nada porque se quede ahí una hora que tú te puedas salir a cenar o que puedas hacer otra actividad diferente y no pasa nada porque lo pida. O sea, que es importante, como tú dices, delegar y pedir ayuda. Incluso a lo mejor luego los hijos lo hacen encantados. Claro. Yo tengo el otro caso, que el hijo estaba deseando quedarse con la abuela, que su madre se fuera, porque sabía que su madre luego iban a venir bien sus padres. Yo tengo una chica y también. Que venían bien y es un ratico que estaba ahí tranquilo, con su ordenador, con sus cosas, estaba ahí con ella.
que no haya ningún tiene problema. a su abuela con Alzheimer, le encanta quedarse con ella para que los padres salgan. Dice que me encanta, dice que mis padres no quieren, dice, pero a mí no me importa, ¿no? Y otra de las claves también muy importantes es mantenernos bien informados de la enfermedad. Tenemos que conocer la enfermedad a fondo para saber, porque muchas veces nosotros esperamos que, claro, que con tus cuidados y con todo el esfuerzo que tú estás haciendo, que haya mejoría. Y si no está esa mejoría, pues puede ser muy frustrante, ¿no? Es como que te desespera o dices, ¿para qué tanto si no noto mejoría cada día, ¿no? Entonces es muy importante, o como tú has dicho, en el caso de que se vuelvan más agresivos, o te insulten, o te digan, hay que conocer bien la enfermedad para no tomarlo ahí personal y saber que es un proceso normal y natural. Entonces, lo primero, informarnos con los médicos, buscar información y conocerla muy bien. Y muchas veces también saber identificar cosas que no podemos identificar, depende de la enfermedad que sea. ¿Qué puedo esperar o cómo puede ser el deterioro dentro de la enfermedad del Alzheimer según los niveles que puede estar afectándole? ¿O a qué se puede deber esto tan raro que está haciendo de golpe? ¿O por qué me habla mal? ¿O por qué tiene tanto rencor? ¿O por qué está pasando esto? Y yo a lo mejor no lo entiendo. O cuando hay olvido de X cosas y de otras no, y entonces dicen, es que se está riendo de mí. Es que yo creo que lo hace ya por tocar la moral porque no lo entiendo. Y entonces, bueno, vamos a ver, porque normalmente teniendo la información, nos permite comprender y también gestionar de una forma más fácil qué sucede. O cuando cuentan historias y decimos, no, eso es mentira, eso es mentira, eso es mentira. Si te lo he dicho 300 veces y cuando a lo mejor explicas, pues es mejor seguir la corriente, que luego se olvida, o decir, seguir la corriente no en el sentido de la mentira, pero a lo mejor sí en lo que haya coherencia, en lo que sí diga que tenga razón, pues como, Encarna, pues ha funcionado. Pues esto que me has dicho ha venido mejor. También permite informarnos y no sufrir tanto. Sí. Y luego, como hemos dicho, tener tiempo para uno mismo es fundamental, que esa hora de autocuidado que sea para hacer deporte, para dar un paseo, nos va a ayudar un poco a recargar pilas, tomar distancia y luego hacer nuestro trabajo mejor. Es que nos creemos que no, que por irnos o desconectar un rato, pues va a estar peor esa persona, pero todo lo contrario, es que luego vamos a llegar con más ganas de cuidarle y de estar ahí. Entonces es necesario que reservemos ese tiempo para nosotros. Y luego, sobre todo, los planes que sean a corto plazo. Normalmente yo, incluso ya de la desesperación, tanto para bien o como para mal, no sabemos, en el caso de las enfermedades, muchas veces toca tomar una pequeña dosis de realismo y decir, vale, en cuanto a la curación o mejora de, por ejemplo, personas mayores, vamos a ir día a día. No sabemos cuánto va a pasar. Vamos a planear este mes, vamos a ver con qué contamos este mes, vamos a ver qué nos puede deparar, cómo nos podemos organizar, cómo podemos gestionarlo, pero vamos a intentar favorecer la calidad de vida, tanto nuestra como de la persona que cuidamos o del cuidador que tenemos cerca, día a día. No viendo, bueno, es que esto durante un año es insostenible. Bueno, a lo mejor estas medidas tenemos que tomarlas 2 meses. O hay que cambiar, claro. O hay que cambiar después. Hay que tomar otras Entonces, decisiones. depende a lo que tengamos que enfrentarnos, pero vamos con esas metas a corto plazo. Totalmente. Y luego también, como ya hemos dicho antes, no culpabilizarnos, ¿no? Vamos a darnos permiso, vamos a hacerlo lo mejor que podamos con los medios que tengamos y vamos a hablarnos bien y a tratarnos bien, ¿no? Y si a lo mejor hemos tenido una conducta un poco pues más irascible o tal, pues reconocer de decir, madre mía, si es que voy cansada o es que voy agotada y tal, y darme permiso y me voy a hablar bien, me voy a tratar bien y no me voy a sentir culpable por estar desbordado, ¿no? Porque entender que es un proceso normal, totalmente normal sentirse así, ¿no? Deporte. Siempre lo decimos. Siempre lo decimos. Mínimo salir a pasear con la vecina, con una amiga, yo sola, al solecito, que si están haciendo gimnasia y es 2 horas, mientras que la puedo coger 2 veces a la semana, me obligo. Ayuda a liberar toxinas, tiene muchísimos beneficios, innumerables, tiene pocas contradicciones, o sea, muy pocas contradicciones practicar deporte, tiene más contradicciones no practicarlo, y sobre todo ayuda también a despejar la mente y tener un momento ahí de descanso. Totalmente. Sí. Yo, 2 horas para hacer lo que queramos, arreglarnos, darte una ducha un poco más dedicada para ti,
organizar tus cosas, o sea, sacar un tiempo que sea para ti, simplemente para ti, como si quieres ver tu serie preferida tú a solas, leer un libro, o hacer lo que tú quieras, o quedar para un café, lo que tú quieras, pero tú tienes que sacar ese tiempo en el que te salgas de ahí, de la casa, y dedicas 2 horas para ti. E intentar asegurarnos de que tenemos descanso de calidad, que dormimos las horas necesarias, que priorizamos por lo menos intentar que sea, pues depende, pues alguna noche, o intentar, si no, aunque sea en el fin de semana, o días alternos, ir turnándonos, pero de verdad que durmamos mínimo, intentar cuidarlo y priorizarlo, porque el cerebro necesita dormir también para recargar pilas para el día siguiente, y normalmente esas 24 horas de continua alerta, cuando yo estoy cuidando a alguien, estoy siempre preocupado y estoy siempre pendiente de que algo malo, entonces el cerebro no descansa. Si sé que hay alguien que me releva esa carga mental, también me ayuda a descansar y me ayuda a poder dormir. Entonces intentar asegurármelo, ese descanso. Totalmente innecesario. Luego, como hemos dicho, no descuidar las relaciones sociales. Tenemos que decir, mira, pues me voy a desayunar con tu amiga o con tu amigo, intentar quedar en el fin de semana aunque sea un ratico, y si no puede el fin de semana, pues por la mañana para desayunar, aunque sea hablar por teléfono, pero hay que seguir en contacto con los amigos y con la red social. Y luego también verse bien, o sea, no descuidarse tu imagen. Si tú te arreglas, pues te maquillas o te arreglas tu pelo o vas a la peluquería, te lo cortas tal y te vas viendo bien, pues no es lo mismo, o sea, que ya que te veas hecha un desastre, que ya no tienes ganas ni de verte ni nada. Entonces, aunque sea verte bien tú arreglada o arreglado, pues como que, venga, vale, vamos a coger el día por la punta, ¿no? Es otra energía que tiene. Prestar atención también a lo que comemos, de intentar mantenernos bien alimentados, que llevemos más o menos los mismos horarios, que sea de una forma equilibrada. Para eso tenemos aquí a nuestro compañero Luis, así que tomar nota también de todo lo que nos manda, ¿no? Y mantener nuestro hobby. O sea, las cosas que nos apasionan deben ser también innegociables. Y aunque tengamos que restarle un poquito de tiempo, sí, ¿vale? Vamos a negociar con nosotros mismos, pero lo que sea, intentar mantenerlo, porque también esos son pequeños raticos que yo ahí me dan vida y me hacen conectar también conmigo y forman parte de mi independencia, ¿no? De esa Totalmente. El autocuidado, como ya habéis visto en todo el programa, es lo más importante para poder cuidar de una persona dependiente, sí, y ofrecer de verdad unos cuidados de calidad, que nosotros estemos con esa fuerza, con esa ganas de hacerlo bien. Es necesario que nos cuidemos. Entonces tienes que aprender a cuidarte para poder cuidar mejor. O sea, esa es la clave, aprender a cuidarte, de decir, si yo me cuido, voy a estar mejor para cuidar, y voy a estar mejor para esa persona. Y que también es importante cuidarnos, es que es fundamental. Totalmente, lo tenemos que hacer. Así que nosotras ya nos vamos despidiendo una vez más. Nos tenéis para cualquier cosica que necesitéis y nos vemos muy pronto en el próximo programa. Y nos despedimos con nuestra frase. José, ¿la lees tú? Tú. Hoy te toca a ti. Me toca. Que siempre termino yo. Bueno, pues esta frase dice que cuando nos tratamos de manera compasiva, hacemos emerger nuestra poderosa energía amorosa, una energía amable que nos acoge, nos integra y nos eleva. Así que vamos a ser compasivos con nosotros mismos y a cuidarnos. A cuidarnos muy bien. Sí. Seguimos y nos vemos pronto en los momentos de Pura Vida. Hasta la próxima. Pura Vida.